sí, sí, sí. Tenemos la charla, tenemos a Sol aquí, que viene de Barcelona, ¿no? O sea, nos hizo el favor de venir hasta aquí a presentar su libro. Nosotros esto lo marcamos en unas jornadas que estamos haciendo, que son las jornadas Mujeres Libres en Vigo, que engloban, bueno, una temática de la mujer y tratar de reparar un poco en ese borrado histórico y de hecho, bueno, hay unas reflexiones al principio del libro que hace Sol que vienen muy en ese sentido, ¿no? Y bueno, que este tipo de represiones y castigos a las mujeres se hacen, evidentemente, porque justo la mujer no es un agente pasivo de la historia, y si no, no estaría ver ese castigo y esa represión en alguien que es irrelevante, ¿no? Evidentemente. Y el libro es muy interesante. Yo no llegué a acabar de leerlo, pero voy a acabar de leerlo antes de la charla, pero bueno, hasta donde llegué, la verdad es una temática que es muy original, me parece, sentido académico en esta temática. Yo creo que no hay mucho más, ya comentarás tú del tema. Eh, en el ámbito, bueno, de un poco de la iglesia y de estas mujeres que también saliéndose un poco del discurso oficial y con publicaciones propias, dando otra lectura mucho más social incluso, ¿no? De las temáticas, aunque tuviera algo de relación un poco con el tema este, y cómo fueron reprimidas y que se crearon instituciones para perseguirlas justamente a ellas. Eh, bueno, yo no, ahora nos contará Sol, yo la verdad, poco más tengo que decirle más que nada una presentación y os agradezco por estar aquí y nada, los dejo con Sol. Muchas gracias. Gracias. Mm, Pues bueno, antes de nada, me han dicho que se dice grasas, ¿no? Grasas. Gracias. Gracias. Esto con Z. Gracias por estar aquí. Y nada, también quería agradecer al Café UF, Negras Sombras y también a CNT Vigo por la invitación, porque han sido conjuntamente, por un lado, como que se han alineado en esta invitación y justo fue, pues sí, estoy yendo a Vigo porque ayer presenté el libro en la Feria del Libro Anarquista de Pontevedra. Y justo se ha cuadrado todo para estar aquí. Entonces, nada, agradecer a estos dos que me han invitado y también agradecerles a ustedes que están aquí por haber venido. Y voy a generalmente no hago preguntas, pero justo ayer también me salió preguntar en Pontevedra. Tenía ganas de saber qué es lo que les ha hecho venir un poco aquí, si es por el tema de las prisiones, o ese tema de las prisiones de mujeres, no sé. Entonces, si podéis levantar un poco la mano si os ha traído aquí el tema de las prisiones de mujeres o el tema de las prisiones. Mira, tú, ¿queréis comentar un poquito? Sí, porque aquí ha habido bastante mujeres gallegas porque aquí no era la CNT, pero era ahora, no me acuerdo. Hay gente que acá está en prisión y nosotros yo estoy en Amnistía Internacional y las hemos visitado en Madrid y comentaban que era rarísimo porque que en Galicia, como no había tanta presión social, que ETA era diferente, que ellas, ahora no me acuerdo, pero aquí hay también grupos así. Vale, Y entonces así, porque nos decían que era muy raro que pudiesen salir de allí. Yo creo que hoy día ya están fuera. Está hablando igual hace 20 años. Gracias. Pero comentaban eso, que Vale. es muy importante la presión social para que la gente salga, sobre todo la gente política. ¿Y por aquí? A mí me interesa el tema en general de las prisiones de mujeres porque me parece diferente los motivos en general y cómo se castiga y por qué se castiga. Y me interesaba un poco también. ¿Y te interesa si a nivel personal o estás también estudiando? A nivel personal. Vale, ¿queréis añadir algo por ahí? No. ¿Y por ahí detrás? Yo, pues, a mí me interesa el tema de las cárceles y las cárceles de mujeres también me parece interesante porque decía ella que muchas veces las causas son diferentes. Y nada, me parece muy interesante. Gracias. No sé si tú quieres añadir algo. Sí, por conocer, básicamente, por desconocimiento, por... Vale. Sí. Interés personal, ¿eh? Interés personal, muy bien.
Vale, y no sé si tú quieres añadir algo. Bueno, que a mí el tema de, sobre todo las cárceles de mujeres, sí que me parece como que se sabe muy poco y interesante. Vale, pues mira, sabiendo un poco lo que os ha movido aquí, yo no hablo de la cárcel contemporánea, o sea que tema contemporáneo, lo siento, pero no voy a poder decir nada. Sí, traigo reflexiones sobre cómo nacen las prisiones de mujeres en la Edad Media en la península, cuando de hecho existían los diferentes reinos, que ni siquiera el reino de España estaba conformado como tal. Es más, había una parte de la península que estaba ocupada por las taifas musulmanas. Y entonces, bueno, a ver si os sirve. También comento siempre de que si tenéis ganas de intervenir para añadir cosas o hacer preguntas o decir que no estáis de acuerdo con algo, que por favor que interrumpáis, que quien quiera levante la mano y quien no quiera, pues que directamente hable. Y yo vengo a compartir unas cosas, pero eso que invito a que podáis intervenir cuando queráis y luego si queréis y hay interés o tal, podemos profundizar más o hacer más preguntas, pero en el momento también, por favor, hacerlas. Y bueno, pues como decía el compañero, pues yo he escrito este libro bueno, que ha estado como casi 10 años cocinándose porque empezó en una investigación que yo hice. Yo estudié historia en la Universidad de Barcelona y Teresa Viñolas, que es justamente la persona que hace el prólogo, que es una profe mía que está jubiladísima ahora, pues ella en su clase nos invitó a que hiciéramos un trabajo de investigación inédito. Inédito quiere decir que no tiene que estar basado en bibliografía, sino en documentación del archivo. Entonces, eso que empezó en la universidad, pues en el 2007, 2006, yo terminé la carrera en 2008, pues quedó allí, pero yo luego dije, hostia, hay algo que necesito terminar esto y todo lo que vino después ya fue fuera de la universidad, fue por amor al arte, porque hubo algo que me llamó a que se tenía que terminar y también empezó también como una intuición, que en uno de los capítulos lo explico, porque de alguna manera cuando se habla en la Edad Media sobre las prisiones, el discurso hegemónico o el discurso oficial es que en la Edad Media no hay prisiones entendidas como las entendemos actualmente. ¿Y cómo las entendemos actualmente? Como una institución en la cual se encierran los cuerpos de las personas, se castiga para reformarlas, para que se vuelvan a insertar en el discurso hegemónico social, ¿no? Entonces, esta manera de entender las prisiones, pues muchos sociólogos, entre ellos Foucault, dijeron que este tipo de prisión nace más bien en la edad contemporánea, entre 1600, 1700, ahí depende un poco de la persona o el sociólogo que hable. Y entonces, claro, pues cuando yo empecé esta investigación inédita, pues estaba militando y estaba trabajando mucho con colectivos contra las prisiones, también porque tenía personas conocidas que estaban presas. Y entonces dije, tengo ganas de utilizar, ya que tengo esta posibilidad de juntar mi activismo con la investigación. Pero claro, el discurso que me encontraba o lo que me decían las personas es, no lo hagas sobre las prisiones porque en la Edad Media este tipo de prisiones que tú estás pensando no existen. Entonces aquí vengo también con este concepto de intuición de que algo me dijo, no, es que no puede ser que no existan. O sea, había algo dentro mío que me decía, no puede ser. Y con este no puede ser, pues efectivamente, pues no podía ser. Y de ahí ha salido este libro. Y bueno, y ahora os explicaré un poquito más qué es eso que no pudo ser y que finalmente era. Y en concreto fue que fui al archivo de la ciudad de Barcelona. Gracias también a Teresa Viñolas, que era una de las personas que también me estaba diciendo que no podía ser, pero Teresa tenía una documentación muy interesante sobre una mujer, también de 1400, de Barcelona, en la cual amenazaba a su familia de que si finalmente su familia la casaba con Menganito, ella se iba a autoencerrar en la casa de las egipciacas. Entonces ella me dijo, ves al archivo porque en la casa de las egipciacas pasan cosas raras. O sea, oficialmente la casa de las egipciacas hasta ese momento se decía que era un convento de mujeres. O sea, la poca bibliografía que había hasta el momento
incluso si ponías en el Google, pues en el 2005 casas egipciacas te salía eso, incluso ahora si lo seguís poniendo creo que sale en algún lugar, pero en los libros decía que la casa egipciacas era un convento de mujeres. Entonces fui al archivo de la ciudad de Barcelona y la documentación habló por sí mismo, que también el libro está hecho, es la mayor parte con documentación del archivo, que también ahora quiero deciros que trabajar con documentación del archivo es muy bonito porque de alguna manera es como que los papeles te hablan, ¿no? Y hablan en catalán antiguo, por ejemplo, escriben de otra manera muy diferente a cómo se escribe actualmente el catalán, también hablan en latín y bueno, y también con sus diferentes maneras de escribir, ¿no? Pues que cada época tiene su letra y bueno, es como ir como si te metieras en una máquina del reloj y te fueras hacia muy atrás, muy atrás, muy atrás y es como muy bonito, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo impresionante es encontrar documentación de 1409, que es cuando abre la casa de las egipciacas sus puertas. Y en 1409, pues es muy curioso porque las fuentes, o sea, esta misma documentación, dicen que esta institución era una prisión. O sea, presó en catalán, prisión en castellano, y claro, cuando me encontré eso, pues claro, ayer justamente también decía que se me puso la piel de gallina, porque claro, de pasar de ser un convento de mujeres a que la misma documentación te esté diciendo que es una prisión y no sea yo la que está interpretando, ¿no? Lo que dice la documentación es muy fuerte. Y nada, y como tenía que asegurarme, pues obviamente todo se lo enseñó mi profesora de, está diciendo esto, ¿verdad? Y entonces efectivamente mi profesora Teresa dijo que sí, que estaba diciendo esto, y ahí se abrió pues se abrió en ese momento lo que ha acabado siendo este libro, que es recopilar cómo se abre esta institución, para qué funciona, y en el camino me he encontrado con otras instituciones de la misma época que también encerraban a mujeres, y al final es como un mapa del castigo de diferentes instituciones que encerraban a mujeres y cómo estas diferentes instituciones se replicaron en las diferentes ciudades de los reinos, porque esto es una institución urbana, y cómo se replicaron las diferentes instituciones de diferentes ciudades del reino, por ejemplo en Valencia, por ejemplo en Madrid, por ejemplo en Zaragoza. No sé aquí en Galicia, lo siento porque no lo sé. Si alguien lo sabe lo podéis añadir, y si no se sabe os invito a que investiguéis porque seguramente habría algún tipo de institución, y cómo se acaban replicando con las políticas coloniales, en concreto en América, en la Vía Yala, que es el penúltimo capítulo del cual hablo en el libro, que hablo del México colonial, cómo se acaban replicando estas instituciones de castigo sobre las mujeres en las políticas coloniales. Y entonces, bueno, y ahora seguramente os preguntaréis, bueno, ¿y qué es esto de la casa de las egipciacas? ¿Y por qué estás diciendo que es una prisión? ¿O por qué la documentación dice que es una prisión? Pues la casa de las egipciacas, ¿qué es? Pues la casa de las egipciacas es una institución que abre el Ayuntamiento de Barcelona, que en este momento se llamaba Consell de Cent. En 1406 deciden que tienen que abrir una institución para castigar y encerrar a aquellas malas fembras pecadoras, en catalán antiguo, malas mujeres pecadoras. Literalmente este era el vocabulario de la época. ¿Y quiénes eran estas malas fembras pecadoras o estas malas mujeres pecadoras? Pues estas malas mujeres pecadoras, en concreto, con esta institución, eran aquellas mujeres que rompían con la moral sexual de la Edad Media. En concreto estamos hablando del adulterio para las mujeres casadas y la moral sexual para aquellas mujeres que fueran solteras o viudas. Entonces, el adulterio era un pecado delito, que ahora explicaré esto de pecado delito, era un pecado que era específicamente de castigo hacia las mujeres. El adulterio masculino no se castigaba. De hecho, durante el franquismo también fue así. Y esto lo digo porque hay una continuidad, que es una de las cosas que digo en el libro. Hay una continuidad de dónde venimos, ¿no? De todas estas políticas que sobre todo lo más reciente ha sido el franquismo, pero actualmente también hay un sustrato de violencias machistas que vienen, ¿no? Y digo machistas, yo entro ahí también entro a las violencias LGTBI-fóbicas, pero igualmente las nombro, que todo este sustrato en el cual vivimos de estas violencias vienen de este sustrato medieval
que se va conformando y que ya explicaré un poco cómo se hace esta conformación, porque es la primera parte del libro, que también quise explicar cómo es que en 1409 se abre esta institución, por qué se llega a eso. Y esa es la primera parte del libro, que luego, si me da un poco de tiempo y ustedes no están muy cansados, les explicaré. Entonces, en 1406 el ayuntamiento decide hacer esto, en 1409 se abren las puertas de esta institución, y entonces se encierra a estas mujeres que rompen esta moral sexual. Las que están casadas son encerradas por sus maridos. Sus maridos van al Consell de Cent, van al ayuntamiento y dicen que quieren encerrar a su mujer porque la quieren acusar de mala fembra pecadora, també de fembra deshonesta, de mujer deshonesta o de mujer lujuriosa o de mujer que utiliza mal su cuerpo. Esto es vocabulario de la época. Y entonces el Consell de Cent decía que vale, que las iba a encerrar, y a veces había un testimoniaje que preguntaban a testimonios, todos ellos hombres, si era verdad estas acusaciones. Entonces, en la documentación que me encontré, pues hay algunos hombres que dicen que no saben nada y otros que dicen que sí, que efectivamente estas mujeres eran totalmente deshonestas, malas fembras pecadoras, y una cosa muy curiosa es que decían que dejaban la puerta abierta de sus casas a la noche, porque en la Edad Media durante el día la puerta estaba abierta, pero a la noche se cerraba. Entonces, el hecho de que dijeran que la puerta abierta está a la noche abierta era una manera de decir que allí entraba y salía un poco quien quisiera, ¿no? Y entonces el ayuntamiento decía, vale, pues vamos a enviar un alguacil que cogía a esta mujer y la encerraba en la casa de las egipciacas. Para aquellas mujeres que eran solteras, quienes encerraban eran sus padres. Entonces he encontrado una documentación en la cual es una mamá que se ha quedado viuda y escribe al Consell de Cent que quiere recuperar a su hija. Recuperar es el lenguaje específico de la época, que quiere recuperar a su hija porque la ha encerrado su marido allí. Y su marido ha fallecido, entonces ella como madre quiere recuperar a su hija. Desgraciadamente no sé si la recupera o no, porque cuando se trabaja con documentación tan antigua, pues un poco hay cosas que quedan sin atar, porque lo que te encuentres ya es muchísimo. Entonces hay historias que no puedes seguir. Entonces en este caso no sabemos si esta mujer recupera a su hija o no, pero sí sabemos que efectivamente hay padres que encierran a sus hijas, y para el caso de las mujeres viudas, pues quienes son encerradas a través de sus familiares o incluso la vecindad, que las acusa en este caso hay el caso muy, muy loco de una mujer que es de la nobleza, que la acusan justamente de ser una mujer deshonesta, que utiliza mal su cuerpo, que es una mujer lujuriosa. Y finalmente este proceso sí que dura muchos años, hay más documentación sobre este tema. Y uno de los lugares donde quieren encerrar es en la casa de las egipciacas. Ella se defiende, pide prisión domiciliar también como vocabulario de la época, no lo estoy metiendo yo. Interviene también la reina porque quiere como un poco defenderla, pero finalmente no se sabe dónde la encierran, pero es encerrada. Y es muy curiosa toda la documentación porque aportan mucho, todo el vocabulario que utilizan para acusarla a ella es muy fuerte y es muy curioso, ¿no? Porque es como todo un reporte de todo lo mal que lo estaba haciendo esa mujer, ¿no? En concreto, el tema del adulterio tiene un doble filo, porque muchas de estas acusaciones de adulterio eran falsas. Y me diréis, ¿y por qué las acusaban? ¿Por qué la querían acusar de adulterio falsamente? Pues en concreto hay, por ejemplo, la narración de una mujer que explica al Consell de Cent también defendiéndose porque su marido la ha encerrado en el Consell de Cent, la ha encerrado en la casa de las egipciacas, y entonces ella escribe al Consell de Cent, al ayuntamiento, diciendo, mi marido me acusa de adulterio, pero esto es falso, y entonces hace todo un relato de la violencia física, emocional y económica que ella está viviendo a raíz de su marido, y entonces explica cómo su marido la ha cogido en Barcelona, la ha abandonado en Valencia en esa época, ella ha conseguido volver a Barcelona, y entonces en el momento que ella ha vuelto a Valencia, su marido la ha encerrado en la casa de las egipciacas. Entonces explica todo este recorrido de violencia, dice que además la trata muy mal y explicita de que la tiene encerrada porque sabe que está vendiendo su dote, que
que está vendiendo como el patrimonio que ella ha aportado al matrimonio. Porque una de las cosas que pasa en la Edad Media es que las mujeres para casarse tenían que aportar una dote. Eso unos años antes no era así, pero hay una serie de cambios que ya os explicaré que hacen que las mujeres cada vez pierdan más autoridad. Autoridad no en el sentido de que se habla por ejemplo, ¿no? Dentro del discurso anarquista se dice estamos contra toda autoridad, sino digo autoridad en un sentido de respeto, de valores y de verlas como seres como un poco como que valen, ¿no? De alguna manera. Entonces, se aprueban toda una serie de leyes que van quitándole autoridad a estas mujeres y una de estas es que tienen que aportar la dote. Claro, para la Edad Media casarse es muy importante porque las mujeres están supeditadas a los hombres de su familia. O sea, cuando nacen están supeditadas a su padre, cuando se hacen adultas están supeditadas a su marido. Porque es así como funciona en la Edad Media la sociedad. Ellas no pueden estar viviendo sin ninguna figura masculina. De hecho, no son consideradas ciudadanas, son consideradas personas de segunda clase y si tú no te casabas, de alguna manera no tenías ascensión social y pasabas directamente a la pobreza. Para las mujeres de la nobleza, obviamente es otro camino pero para las mujeres de artesanas o de clase baja se tenían sí o sí que casar. Si tú no te casabas, pasabas a pobreza y en esa época seguramente ejercerías el trabajo sexual. El trabajo sexual estaba legalizado, porque en la Edad Media el trabajo sexual no estaba penalizado, estaba reconocido como tal y de hecho las trabajadoras sexuales tributaban. Y una cosa que expliqué ayer en Pontevedra es que justamente ese tributo era tan importante que en concreto en la Corona de Aragón sirvió para hacer todas las políticas expansionistas de la Corona de Aragón por el Mediterráneo, Sardeña, etcétera, etcétera, se hicieron justamente con parte del tributo de las trabajadoras sexuales. Entonces, eso para explicaros el porqué de la importancia del matrimonio y de esta figura masculina. Entonces, de alguna manera, esto era como era el encierro y cómo se recuperaban estas mujeres. Pues estas mujeres se recuperaban cuando estos hombres que habían encerrado las reclamaban, las recuperaban. Entonces, la metodología era escribir al Consell de Cent y decir que querían recuperar a, en este caso, su esposa o su hija, y tenían que pagar al Consell de Cent un dinero que está súper documentado y además tenían que jurar de que no las iban a maltratar. Y es un juramento muy específico con unas palabras muy concretas que básicamente era que no le tenían que meter una paliza, como también dije ayer en Pontevedra. También hay mucha documentación sobre estos maridos que quieren recuperar a sus mujeres, que hacen este juramento, que pagan este dinero, pero no he encontrado documentación que diga si efectivamente el Consell de Cent entregó a estas mujeres, que yo creo que sí. Tengo una intuición de que esto es así, porque si no, no habría tanta documentación recuperando a sus mujeres. Y el otro caso era para aquellas mujeres que estaban encerradas, que no estaban casadas, una manera de salir era a través del casamiento, justamente. Entonces hay documentación que explica cómo hay 6 mujeres que estaban encerradas en la casa de Egipciapcas que han salido justamente porque se han casado. Entonces, para que veáis también la importancia de la figura del matrimonio. Entonces, hay en algunos casos que efectivamente la acusación de adulterio era real y la documentación explica, por ejemplo, en el caso de una mujer que su marido es marinero y entonces, bueno, dentro de la cultura de la mar, pues cuando los marineros se iban no se sabía cuándo volvían. Entonces, justamente ella explica que su marido se ha ido y no le ha dejado dinero. Entonces, ella no dice, es verdad que yo he cometido adulterio, pero sí hace un relato explicando de que finalmente, de alguna manera, ha tenido que ejercer el trabajo sexual para poder mantenerse mientras su marido no estaba porque la había dejado sin nada para mantenerse. Y luego, seguramente, habrían mujeres que efectivamente ejercerían su libertad sexual y eran acusadas también de adulterio. Esto también seguramente estaba, pero os quiero decir que esto del adulterio es muy importante porque era un arma de doble filo y muchas mujeres, de hecho, eran asesinadas
bajo esta acusación de adulterio porque el uxoricidio, que es el asesinato de las mujeres, era legal también en la Edad Media si estaba justificado. Y el adulterio era una de estas justificaciones. Entonces, también cuando estoy nombrando todo esto, ¿no?, que estamos hablando de violencias muy explícitas, pues todas estas violencias siguen pasando, ¿no?, actualmente. Entonces también me estoy notando que yo, cuando hablo de esto, generalmente, bueno, ahora tengo un lenguaje muy lineal porque quiero explicar unas cosas, pero también me estoy notando otra parte mía, ¿no?, de que me estoy emocionando, ¿no? Que, por ejemplo, esto ayer en Pontevedra no me ha pasado, pero me está pasando ahora, que me estoy emocionando, ¿no?, porque estoy hablando de hombres que matan a mujeres bajo acusaciones, y esto sigue pasando, que es una de las cosas que he nombrado antes, ¿no?, de que mucha de esta violencia que estamos viviendo actualmente en varios de los campos viene de este sustrato medieval que era legal. O sea, era legal. Luego había otra figura que justamente ayer no hablé en Pontevedra, pero os la nombro, que también hablo en el libro. O sea, todo lo que nombro está en el libro. Y esto también, ayer lo dije, que lo digo no para que os compréis el libro, sino porque está mejor explicado en el libro, ¿vale? Entonces, yo así también me quedo más tranquila. Entonces, había una figura que se llamaba la corrección marital, que era también una figura de alguna manera legal, en la cual se permitía que el marido maltratase a las mujeres. Y se llama la marital corrección. Y eso está tanto en los diferentes reinos, esto estaba. Y hay un historiador que se llama Iñaki Bazán, que se ha encargado de... él es vasco y ha estudiado más todo el tema del reino de Navarra. Pero, vamos, es algo que existía en todos los reinos. Y para que veáis el nivel de, como que digamos, para que veamos el nivel de libertad que tenían estos hombres para ejercer violencia contra las mujeres. Y efectivamente esto era así. Una de las cosas que no os he dicho, que la sociedad medieval está estratificada por esta figura del pater familias, que yo le llamo así, que es este hombre. Luego venían las mujeres, luego venían los hijos o hijas, y luego venían las personas esclavas, porque en esta época existe la esclavitud, y en la Edad Media es generalmente todas las familias que tenían bastante poder social en sentido económico tenían esclavos y esclavas. Esto es así. Incluso algunos campesinos también tenían esclavos y esclavas, y algunos artesanos de clase más baja también los tenían. Y para que veamos un poco también la estratificación. Entonces, estos hombres tenían el derecho de ejercer violencia contra estas mujeres, contra sus hijos e hijas y contra los esclavos y las esclavas. Y había mucha impunidad en referencia a esto. Entonces, claro, lo otro que me encontré, pues estudiando la Casa de las Egipciacas, es que hablaban de las Casas de las Penedidas, que en castellano se llama Casa de las Arrepentidas, y muchas veces confundían. O sea, muchas veces había un documento que ponía Casa de las Egipciacas y luego tachado y ponía Casa de las Penedidas. Y yo empecé a decir, esto de las Casas de las Penedidas, de las Casas de las Arrepentidas, ¿qué es? Y finalmente me encontré muchísima documentación también de esta Casa de las Penedidas, de la Casa de las Arrepentidas, que también es contemporánea de la Casa de las Egipciacas. La Casa de las Egipciacas cierra sus puertas en 1714, o sea, de 1409 a 1714, muchísimos siglos. Pero la Casa de las Arrepentidas, que es también contemporánea, sigue su existencia. Y ahora explicaré un poquito también de esta casa. Entonces, digo, hostia, ¿y esta institución qué pasa? Porque si las confunden, también debe haber algo del tema de encierro de mujeres, y efectivamente fue así. Lo que pasa es que tiene algunas particularidades, que la Casa de las Arrepentidas, como bien dice el nombre, arrepentidas, es para aquellas mujeres que ejercen el trabajo sexual, que quieren encerrarse para redimirse de sus pecados como trabajadoras sexuales. Entonces nace como una institución, que esto es muy también de la Edad Media, ¿no? Porque toda la cultura cristiana habla mucho de la redención de los pecados. ¿Y la redención de los pecados cómo se ejerce? Pues mediante el aislamiento, ¿no? Porque los monjes, cuando se querían redimir de sus pecados, o bien se iban al desierto, que esto forma mucho parte de la mitología cristiana, o bien empezaban a autoencerrarse cuando estaban los monasterios, empezaron a construir unos aposentos específicos que se llamaban de Truse Monasterio,
que esto, por ejemplo, ayer no lo expliqué en Pontevedra, se llamaban Detrus en monasterio, donde los monjes que querían redimirse de sus pecados se autoencerraban en esos aposentos para redimirse de sus pecados a través del ayuno, de la falta de libertad, de autofustigarse, etc. Una era esta medida y la otra era aislarse en el desierto. De hecho, la de Trusen Monasterio, casi todas las personas que han estudiado sobre penología dicen que la cárcel moderna actual, esta de la cual les estamos hablando, viene justamente de esta figura cristiana de la de Trusen Monasterio. De hecho, esto también se llamará ergastolo, que ergastolo de hecho en italiano es cárcel. Entonces, por un lado, tenemos toda esta cultura cristiana, que esto de lo que os estoy diciendo es anterior, a 1400. O sea, toda esta figura de redención de los pecados a través de aislarse en el desierto, de la de Trusen Monasterio a través de estos aposentos específicos en los cuales se autoencerraban para redimir sus pecados, y que luego estos aposentos en concretos acabarán teniendo una identidad propia. Y por el otro, tenemos cómo estas mujeres de las casas de las arrepentidas, también trabajadoras sexuales, se autoencerraban para redimirse de sus pecados como trabajadoras sexuales. En concreto, la casa de las arrepentidas, ¿cómo funcionaba? Estas mujeres tenían que aportar una dote para entrar, al igual que en los conventos, y cuando querían salir de allí, tenían que ser bajo la figura del matrimonio. Se tenían que casar para poder salir de ahí, y entonces así la institución les devolvía la dote que habían puesto al principio. Y claro, y esto del casamiento se controlaba, porque como hay documentación específica, hay el caso muy concreto de una de estas mujeres que dice que se va a casar con fulanito, y entonces la institución dice que vayan al pueblo a ver si este fulanito de verdad existe y de verdad va a ser real este casamiento. O sea que hay todo un control para ver si es verdad este relato. Y a la vez también esta institución se ve que no es tan solo para las trabajadoras sexuales, porque hay documentación en la cual piden que también en esa institución se encierre de manera arbitraria a mujeres que no son trabajadoras sexuales, sino que viene la orden desde arriba, en este caso del lugarteniente general, que es una figura de mucho poder ya cuando la corona de Aragón había perdido sus privilegios, que pide específicamente que fulanita sea encerrada en la casa de las penedidas, en la casa de las arrepentidas. Esta institución seguirá su historia hasta que finalmente es reconocida por el papado como un convento, ya hacia 1700, y Barcelona hace una súper fiesta porque ven que es algo muy importante para la ciudad, que una institución que existió con toda esta historia finalmente sea reconocida por el papado como un convento oficial. Y el sermón que hacen para la fiesta es muy cruel. Porque el sermón que hacen para la fiesta, justamente el cura, o no sé, o el obispo, no sé quién lo lee, allí lo pone, ahora no me acuerdo, pues hace un sermón que es horrible, porque justamente es una justificación de esta violencia. Entonces explica cómo esta institución ha nacido para encerrar a estas mujeres que tienen que limpiar sus pecados mediante el ayuno, el fustigamiento, el estar encerradas. Bueno, y el lenguaje real de verdad es muy violento. Yo ahora me estoy quedando corta, pero, o sea, es leerlo y decir, wow, de verdad se creen que las mujeres son sus enemigos, y este tipo de mujeres aún más, ¿no? Y también es curioso lo del vocabulario, porque mientras en 1409 hay unas palabras clave como malas hembras pecadoras, mujeres deshonestas, mujeres lujuriosas, etcétera, ya en 1700 el vocabulario se ha extendido de una manera, vamos, increíble, para hablar de lo mismo, pero, o sea, tienen muchísimo más vocabulario y muy violento todo, pero muy violento. Entonces, lo del vocabulario también es algo como muy, muy, muy curioso. Entonces, al encontrar estas instituciones, pues finalmente podemos decir que esta manera de crear una institución para castigar los cuerpos
y reformarlos a esta idea de volverlos a hacer funcionar en la sociedad, vemos que finalmente esto sí que se atañe también al castigo sobre con los cuerpos de las mujeres. Entonces, que es un poco sobre la línea que tú decías, que luego si quieres decir más, cómo el castigo sobre los cuerpos de las mujeres funciona de una manera diferente. Entonces, esto fue como tirar un poco la línea hacia más atrás, pero quiero también honrar aquí a toda la historiografía feminista, que también había dicho que estos sociólogos se equivocaban porque empezaron a hablar sobre la Casa de las Galeras, que no sé si a alguien de aquí le suena la Casa de las Galeras. ¿A ti te suena algo? Si quieres decir. No, pero me suena, no ¿Te sé, suena? me digas. Pues sí, pues la historiografía feminista, entre ellas Elizabeth Almeda y otras mujeres que también quiero honrar desde aquí, aunque no diga sus nombres, ellas también dijeron, esto no puede ser que la cárcel entendida de esta manera nazca en 1600 o 1700. Y efectivamente ellas encontraron una institución que se llama la Casa Galera, que fue creada por una mujer que se llama Sor Jerónima, que de Sor no tiene absolutamente nada, no es ninguna monja, es una mujer laica, pero que se ha pasado a la historia como Sor Jerónima. Sor Jerónima, a finales de 1600, ella era madrileña. A finales de 1600, ella tiene toda una vida de trabajar en diferentes instituciones en las cuales no se encerraban a las mujeres de esta manera que os estoy diciendo yo, pero eran instituciones asistenciales hacia las mujeres. Entonces, ella en un momento dado dice, no puede ser que a los hombres se les castiguen las galeras. No sé si conocéis el castigo de las galeras de la Edad Media, que es que habían unos barcos. Sí, no sé si lo quieres decir. No. Dilo. Es como mejor. No, dilo. Las galeras además. Sí. Realmente son los barcos que se mueven a través de los remos. Sí. Que antiguamente eran los esclavos. Efectivamente. Los que remaban. Sí, efectivamente. Esclavos y no solo esclavos, también de hecho hay muchas personas gitanas también, hombres gitanos que también les enviaban a remar las galeras y hombres también que igual no eran gitanos y que no eran esclavos y que para castigarlos era como el castigo ejemplar que tenían. Era un castigo muy duro porque estos hombres estaban encadenados, no tenían ni agua ni comida, no veían la luz del sol y básicamente era una tortura, totalmente. Entonces, esta mujer, Sor Jerónima, dijo, no puede ser que no exista un castigo igual de ejemplar para las mujeres. Tiene que haber un castigo igual de ejemplar para las mujeres. Entonces, por eso ella llamó a esta institución Casa Galeras. Entonces, Sor Jerónima, con este ánimo y esta imaginación increíble que tuvo, por desgracia, pues resulta que escribió un reglamento que se llama el Reglamento de las Casas Galeras, que se entiende como el primer reglamento pedagogico sobre una institución que priva la libertad. Entonces, Sor Jerónima escribió este reglamento en el cual explica cómo tienen que vivir estas mujeres, cómo tiene que ser el reglamento interno, cómo es importante que estén separadas. En el libro también explico cómo están explicado en el reglamento y hay un análisis. Y entonces, pues desgraciadamente, si no me equivoco, Felipe III le hizo caso y entonces abrió la primera Casa Galera en Madrid. Y desgraciadamente tuvo tanto éxito que la Casa Galera se replicó en las diferentes ciudades de los diferentes reinos como Madrid, Zaragoza, Valencia y Barcelona. Y en Barcelona, también en Sevilla y en otras ciudades. Y finalmente en Barcelona se abre en 1704 aproximadamente. Y la Casa Galera, o sea, todas las casas galeras de los diferentes reinos acabarán siendo después las casas de los correccionales de mujeres ya de 1800, que ya son las prisiones más contemporáneas. O sea, para que veamos esta continuidad en esta institución. Entonces, esto de la Casa Galera lo decía porque esta historiografía feminista ya encontró a Sor Jerónima, encontró la Casa Galera y ya dijo esto que está diciendo Foucault y otros sociólogos, no podemos decir que para el castigo de las mujeres no exista. Efectivamente, esta institución específica que se crea para castigar los cuerpos de las mujeres y para reformarlas, en concreto con los cuerpos leídos como mujeres, sí que existe. Entonces tenemos la Casa de la Galera, las casas galeras y en este caso pues iríamos con el tema de las casas de las egipciacas pues a 1409. Quizá hay otras instituciones. Yo
como al final esto de la historia es que están los archivos y la gente va investigando y va encontrando cosas, quizá hay otro tipo de instituciones que aún tenemos que encontrar o descubrir. Yo no digo que la Casa de las Egipciacas sea la primera cárcel, o sea, es lo que ahora el archivo está diciendo y seguramente hay otras más. Y nada, y luego con las políticas coloniales, pues justamente también, pues esto fue una noche que yo estaba pensando, hostia, pues seguramente, bueno, voy a hablar un poco así, ¿eh? Estos cabrones cuando se fueron a América seguramente se fueron también y llevaron todo esto, porque tal como han llevado otras cosas, pues seguramente esto también llevaron. Y nada, y sí, efectivamente, pues pude encontrar documentación sobre el México colonial. Sí que esto ya fue como una investigación más de internet porque no tenía ni el tiempo ni el dinero para ir a México. Pero sí que, por suerte, hay mucha documentación colgada en internet. Y claro, ¿y qué pasó cuando encontré esto? Pues que efectivamente las casas de las egipciacas, hay una réplica de las casas de las egipciacas en el México colonial, hay una réplica de las casas de las arrepentidas, que no en concreto se llamaban casas de las arrepentidas, pero sí casas de las recogidas, que es como el nombre paraguas para englobar todas las diferentes instituciones. Y que esta casa de las egipciacas al principio era solamente para aquellas mujeres españolas que estaban allí y que pues sus maridos habían ido, pues como dije también ayer, a matar a gente, y entonces estas mujeres no podían estar allí solas, sin control. Entonces la casa de las egipciacas en México colonial primero se crea para encerrar a estas mujeres y luego ya empiezan a encerrar a otro tipo de mujeres, por ejemplo, como a indias, por ejemplo, mestizas, indefinidas, porque sale el nombre de la mujer, la edad, la raza y el delito. Y entonces tenemos que encierran a fulanita de tal, que tiene tanta edad, que está leída como indefinida porque no saben dónde colocarla dentro de este eje racial, a fulanita de tal que es parda, que parda es negra, a fulanita de tal que es india cacique, que india cacique quiere decir que es de la alta nobleza india, a fulanita de tal que es indefinida, ya os lo he dicho, que no saben dónde colocarla, criolla y las diferentes, sí, como digamos que y etiquetas con las cuales digamos esta blanquitud o esta españolidad leyó a las diferentes personas que estaban en este momento. Y lo de los delitos es muy concreto. Los delitos es muy curioso porque claro, por un lado tenemos todo el tema del adulterio, como la réplica de la península. Tenemos también por bigamia, tenemos también porque han matado a sus maridos, pero también tenemos porque no se sabe, hay muchas mujeres que no se sabe por qué están encerradas, hay otras que están encerradas porque el cura lo ha dicho, porque están encerradas por sus maridos, y luego también están encerradas por nuevos delitos que justamente da esta política colonial, como tener un tepache o por ser tepacheras o tener un temazcal. Que un temazcal, no sé, mira, no sé, tú haces que sí, ¿quieres explicar qué es un temazcal? Creo que el temazcal es Perfecto. Explícalo, por favor. una cúpula, ¿no? Sí. En la que haces como unos rituales espirituales y encuentras como se opera con la madre tierra y normalmente se unen mujeres o tanto con este hombre y mujeres tal, vienen como con cantos y en oscuro y con calor intenso, como una sauna, pero con una base de fuego en la tierra, pues se canta y se hacen ceremonias como de unión. Efectivamente. Y limpieza con la tierra. Muy bien, sí. Pues esto, como no era considerado conocimiento ni como una práctica lícita, pues de cristianismo, pues esto se acaba convirtiendo en un delito. Entonces hay mujeres que son encerradas justamente por tener un temazcal. Y las mujeres tepacheras son aquellas mujeres que el tepache es una bebida fermentada con piña, que también tiene todo un significado y también era una manera como muchas de estas mujeres, muchas de ellas vendían este fermentado también. O sea que por un lado es un ritual y también por el otro una manera de vivir o de ganarse la vida, y también esto es leído como un delito, ¿no? Entonces vemos cómo se hace la réplica de las políticas peninsulares, pero se acaba ya adaptando como a la amalgama de las particularidades que se dan en América o en Vía Yala. ¿Y cómo vais? ¿Queréis un poquito más o sí? Sí. Vale, súper.
Vale, porque entonces ahora lo que me gustaría explicaros es un poco cómo es que se llega aquí. O sea, cómo es que se llega a que en 1409, en concreto Barcelona, decida abrir esta institución. Entonces, toda la primera parte del libro ha sido como explicar cómo es que se llega a este punto, ¿no? Y aquí sí que, bueno, he leído muchísimo porque algunas cosas sabía, pero muchas otras no. Y efectivamente, mira, justo ayer en Pontevedra me comentaban si había hecho historia comparativa. Y no he hecho historia comparativa como era en el diferente territorio europeo, pero sí que hay un sustrato a nivel europeo que se va repitiendo tanto en los diferentes reinos peninsulares como en lo que conocemos Europa, Francia, Italia, Alemania, etcétera, Inglaterra, que es este sustrato misógeno o patriarcal, en el cual, de alguna manera, también lo decía ayer en Pontevedra, ¿no? O sea, ahora vivimos en una sociedad que está súper reglamentada, ¿no? Hay unas leyes, hay todos son unos reglamentos, hay un consenso social sobre qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Entonces, si fuésemos a la Edad Media, a los principios, toda esta reglamentación no existe, ¿no? De alguna manera, todo este consenso social no existe. O sea, este consenso social y toda esta reglamentación se va creando a lo largo de la Edad Media y justamente se va creando a la par que el cristianismo se va consolidando como religión de Estado. Entonces, y aquí voy a entrar en un lugar un poco espeso, pero voy a intentar hacerlo lo más digerible posible, ¿de acuerdo? Y si no lo consigo, lo siento mucho. Pero el cristianismo pasa de ser religión perseguida a ser una religión de Estado, ¿no? Aquí entramos con los visigodos, con los romanos que finalmente se cristianizan, etcétera. Y en concreto, si vamos a la península, pues, o a la historia europea con el cristianismo, hay varias corrientes del cristianismo, hay muchísimas corrientes, pero finalmente acaba ganando la corriente más conservadora, la que se define como ortodoxa. Y esto es un camino muy largo que hay y que no es lineal en la historia del cristianismo, en la cual finalmente, después de muchas reuniones que se llaman concilios y sinodos, acaban ganando esta ortodoxia que acaba diciendo que todo lo que no es leído como esta ortodoxia quiere, va a ser leído como lo herético. Y a partir de aquí, dentro de este herético, hay un paraguas gigante, porque dentro del herético entra todo, digamos. Es como esto de si no estás con nosotros, estás contra nosotros, pues es esto. Con lenguaje actual es esto. Y entonces en estos concilios y en estos sínodos empiezan a reglamentar y empiezan a decir qué es lo que es pecado y empiezan a ejercer este consenso social. Por ejemplo, un ejemplo de esto de que van a reglamentar es que, por ejemplo, el acto coital o el acto sexual coital no era hasta el momento en que en un concilio deciden que solo se puede ejercer el acto coital dentro del matrimonio y solamente para ejercer la reproducción, ya lo reglamentan. Esto antes no estaba reglamentado. Esto antes no era un pecado. La gente podía relacionarse o las personas heterosexuales se podían relacionar y ejercer el acto coital sin estar dentro del matrimonio y sin ejercer la reproducción. Pero en un concilio se acaba reglamentando así. Luego empiezan también a decir cómo el matrimonio se podía entender de muchísimas maneras. En la Edad Media, tú y yo, bueno, obviamente tú y yo no, tendría que ser un hombre y una mujer y ahora voy a entrar aquí, ¿vale? Pero un hombre y una mujer podían decir, vale, tenemos consentimiento porque la figura del consentimiento existía en la Edad Media. Tú y yo tenemos el consentimiento para casarnos y solamente con haber pasado una noche, tú y yo ya estábamos casados y esto la Iglesia lo reconocía como matrimonio ya y lo respetaba. Pero empieza todas estas reglamentaciones que tenían que pasar para ejercer el matrimonio tenía que pasar por un ritual específico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a reglamentarse todas estas cosas que no estaban reglamentadas. Y entonces estas reglamentaciones empiezan a decir qué es lo que es pecado. Y en esto, pues aquí las mujeres, en este caso, pero otras identidades también van a salir muy mal paradas, yo ahora voy a hablar sobre esto. Las mujeres van a salir muy mal paradas porque obviamente van a empezar con todo este sustrato también que viene misógeno grecolatino, de cual las mujeres son leídas como inferiores ya de por sí, empieza a mezclarse con todo esto y acaban reglamentándose todo aquello que es pecado también en contra de las mujeres. Ahora me estoy dando cuenta que me estoy liando un poco. Pero
para también que para que os pongo un ejemplo también de estas reglamentaciones, no solamente es el matrimonio o cómo tenía que ejercerse el acto coital, sino también, por ejemplo, cómo se tenía que entender el consentimiento. El consentimiento tenía que entenderse entre dos personas adultas y de repente el consentimiento pasa de que un hombre adulto podía casarse con una menor que tuviese 8 años o 6 años y si esta menor sonreía, eso era consentimiento. Entonces, de hecho, esto que os estoy explicando en la nobleza se da muchísimo. Hay varias películas que hablan de varias reinas de estas que las han casado cuando tenían 4 o 6 años y las han prometido. Y de hecho hay algunas de ellas que las han tenido que devolver incluso por historias y que han tenido que volver a sus reinos porque al final no se ha podido, querían tener hijos y eran tan pequeñas que como no podían reproducirse, las han tenido que devolver a sus reinos. Entonces, para que veamos el tema de cómo acaba cambiándose todo esto. Y no solo en esto, sino también en un tema económico. Las mujeres, hasta ese momento, muchas de ellas eran artesanas y tenían su libertad de trabajo económica. Pues, por ejemplo, se empiezan a aprobar también leyes en la cual las mujeres solo pueden ser artesanas si su marido está vivo. En el momento en que su marido ha muerto, por ejemplo, hay una ley muy concreta de Barcelona, bueno, no es de Barcelona solo, es de la Corona de Aragó, pero la documentación explica de un caso de Barcelona que hay una mujer que es tejedora que, como su marido se ha muerto, la orden es que vayan a quemarle el telar, porque no puede ejercer su profesión de artesana porque su marido ya no está vivo. Entonces vemos cómo hay todo este sustrato que, por un lado, es mediante toda esta reglamentación, mediante todas estas leyes, y también hay un sustrato mental, ideológico, de consenso social, en el cual hay una mujer que se llama Christine de Pizan, que ha escrito un libro que se llama La ciudad de las damas, no sé si os suena, es también de la Edad Media. Es contemporánea de la Casa de las Egipciacas, o sea, es de 1400 y pico. Y Christine de Pizan, que es italiana, pero emigra a Francia, Christine de Pizan, cuando se muere su marido, resulta que ellos son como de clase media, para entendernos actualmente. Cuando se muere su marido, pierde la manera de pagar dinero. Entonces ella se tiene que buscar la vida y acaba escribiendo. Y de hecho es reconocida como la primera escritora a nivel de la historia occidental porque ella empieza a escribir y realmente vende lo que escribe y con eso puede mantener a su familia. Y Christine de Pizan escribe esta obra que se llama La ciudad de las damas, que es muy bonita. Justamente en esta obra ella explica todo este sustrato que empieza a ver. Y ella dice cómo justamente, tanto si fueran curas, como si fuesen filósofos, como si fuesen intelectuales, han decidido que el enemigo principal es la mujer. Y ella lo dice de una manera mucho más poética de lo que lo estoy diciendo yo, pero dice básicamente esto, ¿no? Y entonces encontramos cómo hay varias mujeres que están escribiendo en esta época que denuncian cómo esta violencia empieza a hacerse mucho más explícita. Y no solo hay mujeres, también hay hombres, y hay una figura muy bonita en la Edad Media que se llama la querella de las mujeres, que es justamente cómo estas mujeres empiezan a alzar sus voces, y también hay hombres que apoyan a estas mujeres y empiezan a denunciar esta misoginia que está cada vez creciendo más. Esta misoginia que cada vez está creciendo más va acompañada de esta reglamentación que os he dicho, de esta creación de leyes que hacen que finalmente también, junto con leyes que propician la pobreza de las mujeres, como lo que os acabo de explicar de las artesanas, pero también de las viudas, porque las viudas le sacan sus derechos que tenían hasta entonces también con diferentes leyes, hacen que haya mucho sustrato de mujeres pobres. Hay una pobreza, hay una feminización de la pobreza muy, muy importante, y muchas de estas mujeres, además de que ya se veían como enemigas, aún se ven mucho más como enemigas, porque muchas de ellas ejercen el trabajo sexual o se ven como enemigas del orden social. Y esto es una cosa que ayer no dije en Pontevedra, porque la documentación, por ejemplo, con la Casa de las Egipciacas dice que se tiene que crear la Casa de las Egipciacas para encerrar a estas malas hembras pecadoras, porque atentan contra la honra de la ciudad y atentan contra la honra de los hombres de la ciudad. Entonces, estas mujeres son leídas como un peligro social, literalmente, y se necesita crear esta institución para encerrarlas. Entonces, dentro de esto que os decía, de este cristianismo que acaba ganando y que crea esta ortodoxia,
pues esta ortodoxia va a crear como enemigos, porque finalmente la palabra, ellos van a decir nosotros somos los ortodoxos, ellos son los heterodoxos. Ortodoxia quiere decir el camino recto o el camino correcto. Entonces, ellos van a decir el camino correcto va a ser esto, y quien se salga de ese camino correcto van a ser herejes o van a ser heterodoxos, y quiénes van a ser estos que se salgan. Pues van a ser todas estas mujeres que rompen con esta moral sexual, que van a ser acusadas de herejes, van a ser todas las diferentes corrientes espirituales que propagan otro tipo de ideas que no esta ortodoxia, van a ser todas aquellas personas judías, porque el judaísmo se va a entender como herético, van a ser todas las personas musulmanas porque se va a entender el islam como herético, y van a ser también personas herejes, todas aquellas personas que rompan con la heteronormatividad. Y esto también es muy importante porque hasta entonces hay documentados, y aquí también perdona, voy a mirarlo porque no me acuerdo del nombre, tengo tantas cosas, pero ahí, así, hasta aquí. Aquí en Ourense, que lo dije ayer en Pontevedra, hay un monasterio que se llama de Celanova, ¿no? Que es donde está el ayuntamiento y tal. Pues de hecho, allí hay un cartulario de la Edad Media que explica cómo habían hombres laicos. Cuando digo hombres laicos, quiero decir que no eran curas ni nada de esto, hombres laicos que se casaban. O sea, el cartulario de Celanova está registrado cómo habían hombres que se casaban y no había ningún tipo de problema. O sea, para que os veáis este tipo de reglamentación que empieza como a cambiar. Y no solo en este cartulario, sino en muchos otros documentos que en el libro explico, está documentado cómo incluso hombres religiosos se casaban y no había ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas empiezan a ser leídas como herejes. Las personas que tienen relaciones, los hombres, se empieza a decir que esto es el pecado de sodomía, y se van a leer como herejes. Y entonces, por ejemplo, hay diferentes leyes como las partidas de Alfonso X, etcétera, etcétera, que es de donde ha nacido pues de alguna manera la ley que hay en esta península, que justamente habla de esto, ¿no? De cómo se tienen que perseguir a estas personas porque se equipara la sodomía con el pecado de herejía. Entonces, esto es un poco para veros cómo dentro de esta herejía entran varias cosas y cómo este sustrato empieza a desarrollarse de tal manera que acaba creando estas instituciones para respetar este consenso social y esta nueva reglamentación. Y en este camino, ya estoy acabando, esta es la última idea que quiero decir. En este camino hay un momento en que los tribunales laicos son los tribunales que conocemos actualmente, acaban usurpando todo este poder a la Iglesia, porque hasta ese momento, quienes regían todo esto era la Iglesia. Por ejemplo, habréis escuchado seguramente de la Santa Inquisición. La Inquisición fue un tribunal eclesiástico que justamente nació para controlar y castigar a todas las personas herejes. O sea, si no hubiese habido este clic de herejes, la Santa Inquisición o el Tribunal de la Inquisición no hubiese nacido. Y en este momento empieza a haber todos unos cambios que van entre el siglo XI y el siglo XV, que finalmente los tribunales laicos van a usurpar a los tribunales eclesiásticos todo el tema de la reglamentación de la moral sexual y van a acabar todos estos pecados van a ser leídos como delitos. Y de aquí ya, pues ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Pues el franquismo o las diferentes leyes que han estado hasta hace 2 días, ¿no? Las mujeres que tienen otra edad lo explican, ¿no? Bueno, que no tenían potestad, que o tenía que ser el padre o tenía que ser el marido, todo el tiempo de las violencias legitimadas que habían contra ellas. No sé si habéis escuchado hablar sobre el patronato de mujeres, que ahora se está empezando a hablar bastante, que eso ya es pasado del franquismo, de hecho. Bueno, el franquismo y también la democracia y posterior. Entonces, bueno, con esta idea acabo para ver un poco de dónde viene todo este sustrato actual. Y nada, si tenéis ganas de preguntar cosas o que estéis en contra o añadir o lo que sea, pues es el momento. Dime. A lo mejor suena una pregunta estúpida, pero si un hombre tenía un amante Sí. y ya tenía una esposa, entonces podía acusar a la esposa de infidelidad para poder quedarse con el amante, entiendo, ¿no? Si este hombre tenía un amante, puede acusar... Sí, perfectamente. Exactamente. Sí. Y estoy segura que se hacía. Sí.
Y yo quería preguntarte si se sabe qué pasaba con los hijos de todas Pues mira, las mujeres que estaban encarceladas. sí, O sea, ¿qué pasaba con ellos? claro, pues mira, hay una documento, o sea, solo he encontrado un documento que habla de los hijos y es de un caso muy sonado, que es una mujer que pare gemelos en la casa de las egipciacas. Entonces, el tema es que aparece un hombre que no es el marido oficial o legitimado y reclama a estos niños. Pero claro, entonces el marido oficial aparece y pone grito en el cielo y dice que esto no puede ser, y la institución también. Todo esto es porque escriben al ayuntamiento, ¿no? Escriben al ayuntamiento y la institución, la Casa de las Egipciacas, dice que tampoco puede ser que este hombre tenga a estos bebés. Y entonces finalmente estos bebés nacen y son entregados a la Casa de la Misericordia, que la Casa de la Misericordia es una institución medieval donde las mujeres que no podían o no querían hacerse cargo de sus criaturas dejaban a los bebés. O también era una institución en la cual cuando había sustracción pues se llevaban allí. Entonces esto es lo único que te puedo decir, que al final estos bebés son llevados a la Casa de Misericordia. Los otros, desgraciadamente, no lo sé. Y no hay ninguna mención de la documentación que tengo sobre esto. Sí que sé que la viuda, ella sí que tiene un hijo, pero claro, este hijo ya ya es adulto. Y de hecho, él es uno de los que la quiere encerrar, a su madre. Pero claro, estamos hablando de una viuda y él ya es adulto. No, cuando son menores no hay ninguna mención. Pero es que imagino que no está documentado, pero habría muchos casos. Totalmente. Que quedaste viuda implicaba que ya te iban ibas a entrar a una de estas instituciones, o mujeres que estaban embarazadas, que entraban en estas instituciones, y no sé, te puedes llegar a imaginar que te practicaran abortos ilegales, o sea, nada asépticos, ¿no? Como habría prácticas de este tipo, te puedes imaginar de todo tipo, ¿no? Con la casuística en la que ingresaban a estas mujeres en estas instituciones. Sí. Imagino que aunque no esté documentado habría... Sí, seguro. Sí. Seguro que habían. Seguro. Sol, y no sé si ahí también en Cataluña se acusaban con el tema de brujería, porque como que aquí sí que se sabe de más casos. Claro, justo lo de brujería también salió ayer en Pontevedra, bueno, antes de ayer. Sí, pues justamente yo lo que expliqué de la brujería es que, claro, en esta acusación, o sea, en este camino de la ortodoxia cristiana, el primer paso fue acusar de herejía, ¿no? Entonces, en este acusar de herejía han muerto también muchas mujeres. Por ejemplo, Margarita Porete fue una mujer que en 1300 escribió varios libros muy bonitos. Hay uno, de hecho, de ellos que se llama El espejo de las almas simples. Es muy bonito este libro. Sí, de hecho, se puede comprar y tal. Y este libro es muy bonito porque ella explica cómo ella va justamente en contra de esta ley que se empieza a crear de manera orgánica dentro del cristianismo, y ella dice que como ella es una persona libre, no está en contra de esta ley, sino que está sobre esta ley. Y justamente a ella, desgraciadamente, la acaban quemando en la hoguera, o sea, la acaban metiendo, el Tribunal de la Inquisición la acaba acusando 2 veces de herejía, pero finalmente creo que es a la tercera que la acaban quemando, a ella y a su libro. Porque la primera vez que la acusaron de herejía le dijeron que ella tenía que dejar de propagar su palabra, y ella no dejó de propagar su palabra, y cuando le hicieron el juicio de la Inquisición, ella se negó a hablar. O sea, se negó a hablar, y justamente porque dijo que ella no se iba a relacionar con el Tribunal de la Inquisición porque ella estaba por encima de esta gente, y que si se relacionaba con esta gente era como darles el poder y la autoridad. Y Margarita Porete fue acusada de herejía. ¿Pero por qué fue acusada de herejía? Porque era 1300. Si a Margarita Porete lo hubieran cogido en el 1700, hubiese sido acusada de brujería. Porque el concepto de brujería nace del concepto de herejía, pero nace como 2 siglos más tarde aproximadamente, y es el desarrollo del concepto de herejía. O sea, de alguna manera acaban acusando a las mujeres de brujería porque ya es otro momento, y acaba saliendo este concepto. Pero sí, efectivamente es otra de las patas
de la historia del cristianismo ortodoxo. Y también, como dije, en Pontevedra está reconocido como uno de los primeros genocidios y memoricidios, porque mataron a muchísimas mujeres, pero muchísimas mujeres. Ahí esto también es a nivel europeo. Y está considerado uno de los primeros genocidios de esta nueva, digamos que el otro día lo intenté explicar y no sé si se me entendió, pero como que digamos, hay una historiadora muy bonita que se llama Milagros Rivera, que ella, este cambio que se da, explica cómo que Europa se cierra a lo otro, ¿no? Y ella lo explica así, cómo se pasa de esta manera de estar un poco como abierto a cuando empieza a ganar este cristianismo ortodoxo, se cierra, ¿no? Se cierran los corazones, se cierran las mentes, y entonces empieza a haber toda esta serie de acusaciones que nacen en territorio europeo y que desgraciadamente se acaban desarrollando con las políticas coloniales y pues ahora mismo todo el tema de Palestina o otras guerras, genocidios que hay en otras partes de África, por ejemplo. Y entonces el tema de la brujería está reconocido como uno de estos primeros genocidios que se empieza con este cerrarse a lo otro a nivel europeo y que luego vendrá pues con la expulsión de los musulmanes, de los judíos, con todo el genocidio en América, en la Vía Yala, con todo el genocidio con el tema del esclavismo, de la esclavitud del comercio triangular en África hasta hoy en día. Y otra cosa, antes de todos esos concilios, sí, ¿no? Bueno, me hablas de San Margarita, o pienso, era como parece que había, o sea, la mujer tenía mucha más libertad y era como mucho más reconocida, ¿no? A nivel social. Sí, sí. Yo sé que esto es un poco polémico porque sé que hay corrientes que no están de acuerdo con esto. Pero yo soy de una corriente que sí que está de acuerdo con esto, o sea, por eso que aquí hay gente que quizás no está de acuerdo con esto y está bien y lo podemos debatir, ¿eh? Yo voy a explicar por qué sí que yo estoy de acuerdo con esto y es porque estamos hablando de una sociedad que básicamente es rural, en la cual todo el tema, no lo que hablan los feminismos de los cuidados, de poner la vida en el centro, pues todo eso estaba como reconocido. El sustrato patriarcal siempre ha estado, ¿eh? O sea, eso no hay que negarlo. Sin embargo, como que había diferentes tipologías, o sea, al final, ¿no? Como que lo básico, la sustención básica aún estaba en el centro. O sea, el tema de tú tienes que alimentarte, plantar, cocinar, cuidar y tal, era lo básico y eso lo hacían las mujeres. Entonces también esto es uno de los cambios, que cuando empieza toda esta época, empieza también todo el auge de las ciudades, todo el auge del urbano, empieza también toda la nueva economía que se llama la economía mercantilista, que es, que es de donde nace el capitalismo. Entonces, claro, el mercantilismo justamente es este momento también. Empieza el mercantilismo. Y con el mercantilismo las mujeres acaban perdiendo poder, porque justamente acaba metiéndose toda la economía de mercado, que al final lo que pone en el centro es el dinero, ¿no? Acaba poniendo el dinero y la productividad, también nuevos tiempos como lo que implica en la ciudad. Y también, por ejemplo, se pierden muchas zonas comunales, que las zonas comunales eran muy importantes y eran muchas de las familias que eran de clase baja, con palabras actuales, sobrevivían con estas tierras comunales. Y las tierras comunales, cuando empieza el mercantilismo, lo de las tierras comunales es un proceso mucho más largo. Pero con el mercantilismo, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona está súper documentado que en la Edad Media todas las zonas comunales se pierden en esta misma época. Aquí en Galicia todavía continúa un vestigio de eso, que hay tierras mancomunadas a día de hoy, obviamente muy perseguidas al final por el capitalismo y por las instituciones que quieren sacar cierto provecho a sus explotaciones y a tal, pero bueno, aquí en Galicia sí que ese movimiento que sí es común, creo que a toda Europa, y empieza en Alemania también, los ciertos cantones. Y luego es eso, yo creo que tenían, incluso previa a esta legislación que tú hablas, ¿no? Más allá del marco patriarcal, que yo creo que eso viene, ¿no? De la revolución neolítica prácticamente, desde que las mujeres incluso podían tener propiedades en determinadas cosas, podían ellas tener propiedad sobre su casa y en determinadas circunstancias, ¿no? Previa a toda esta legislación que tú hablas, ¿no? Sí. Tenían cierta libertad incluso económica, me refiero, ¿no? O sea, y tener
Sí, sí, luego es muy interesante porque si hacemos una historia micro, que yo le digo como basada en los, no, porque yo ahora traigo como un algo que es muy de Barcelona, o del Reino de Aragón y de Castilla y también de otros reinos, pero luego si hiciéramos historia de cada lugar es muy interesante, porque luego cada lugar también tiene su propia historia y efectivamente es como tú dices, o sea, hay lugares en que por la tipología de zona rural o lo que fuera, había mujeres que tenían mucha autoridad y mucho poder en este sentido, sí. Y hay otros en los que no tanto, o sea, es como muy bonito también de ver eso, ¿no? Que según las diferentes tipologías y cosas que se dan en el mismo lugar, había lugares que había más que otros. Pero sí, yo soy de este parecer también y bueno, mi profesora que... O sea, yo no me defino como, como medievalista, pero Teresa sí que se define y sí que hay este consenso en decir y bueno, y ellas han estudiado mujeres en concreto, ¿eh? No sé, no estoy diciendo esto como algo general. Ellas se han dedicado a estudiar mujeres en concreto en las cuales han visto que han podido ser propietarias, que han ejercido su libertad, incluso mujeres que no se han casado. Y que han podido ser profesoras de otras mujeres y que gracias a ellas con este tutelaje han conseguido que estas mujeres no se tuvieran que casar con los maridos que que sus familias querían casarles. Entonces hay también todas unas redes que también de muchas mujeres que están estudiadas que han permitido también que esto fuera así. Sí. Mm. Y mire, ¿y sabes digamos, procesos análogos en cultura, digamos, igual en un periodo de tiempo similar en la historia, pero en culturas no occidentales, sobre algo, sabes si hay trabajos de investigación sobre eso? Digamos, por ejemplo, en el caso de culturas serias que ya no son tan individualistas y no son tan relativistas, entonces en medio el castigo cambia también, porque la religión cristiana se basa en la culpa, estas religiones más colectivistas se basan en la vergüenza. Entonces, claro, igual los métodos de castigo, que también hay castigo a la puerta, también son sociedades patriarcales, pero igual la metodología también igual cambia. Sí, no. Más colectivistas, no claro. tan individualistas. No, yo no puedo hablar de eso. No. Sí. No, la verdad es que no he hecho, me he metido como en la cultura del castigo occidental. Y sí que es verdad que me lo han preguntado, ¿eh? De hecho, cuando presenté en Castellón, cuando presenté en Alicante, en Alacant, me lo preguntaron como si sabía cosas de cómo funcionaba el castigo en culturas no occidentales y no, la verdad es que no lo sé y no me animo a decir cosas que no sé. No. Pero bueno, sí que puedo decir que esto es lo que has comentado tú, que efectivamente el castigo que vivimos viene de la cultura. O sea, ahí como hemos visto se juntan muchas cosas, pero viene del cristianismo. Sí, y este es un eje transversal. Claro, porque veo que eso de que lo que tú hablas mucho del aislamiento, de encerrar, claro, tiene mucho que ver al final con eso, con la culpa, y que es más individual y de individualizar ese castigo, de encerrar a alguien, a esa persona. Por eso te preguntaba igual, claro, ¿no? Otras culturas que son también tienen sus castigos, su punitivismo, pero de una visión más colectiva, igual también la forma de castigo ya es distinta. Sí, eso seguro. Hacen otras barbaridades distintas, barbaridades todas aquí. Incluso los inquisidores, ¿no? No era lo mismo en lo que es la península ibérica en una época determinada que en Francia y tal, es decir, que igual los patrones más o menos eran los mismos, pero después se desarrolló. La Inquisición aquí yo creo que si hubiera las Olimpiadas, de oro. Sí, bueno, sí que hay lo único que sí que comento de esto, pero que al final sigue siendo occidental, por desgracia, es que también es la transposición a Estados Unidos, o sea, cuando Estados Unidos aún no era Estados Unidos, pero fue pues todas estas colonias que empezaron a implementarse de personas anglicanas o de estas corrientes que estaban huyendo, porque de hecho estaban siendo perseguidas también, como los cuáqueros, etcétera, etcétera. Pues hay varios sociólogos que han estudiado cómo estas colonias
también establecían este tipo de castigo y este tipo de prisiones, pero es lo único que hablo en el libro, y con lo del México colonial, pero no hablo de nada más. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo como reflexión me quedo con bueno, que esto pasa por, no sé, una infantilización de la mujer, que al final es otra variable de lo que vemos en los patrones, donde al final alguien ejerce un poder sobre alguien de cualquier tipo y donde ves cosas que en su persona las ve normales, pues no las ve normales en otra, porque eso no la infantiliza, o así como que justifican eso, cosas como un genocidio que se deshumaniza a alguien, entonces tú pasas por ese proceso de, bueno, esta persona no es, o sea, no es igual que yo por X razón, lo justificas. Anularla, claro. Claro, en la mujer igual en esto me imagino que es más bien una infantilización, ¿no? No verlas como un adulto completo, sino más como un niño que puedes tú reprender. En otros casos, como tal, pues ya no verlo ni siquiera como persona. Bueno, y porque también podría tener mucho poder, ¿no? En la mujer, porque la dinámica de la sociedad, de las familias, pues, el peso lo tenía la mujer, entonces claro, si le das voz a la mujer, pues tú te quedas de último. No, bueno, de hecho, bueno, ayer tuvimos una charla esta del Kurdistán, ¿no? Y hablaba un poco de cómo las mujeres allí tratan de recuperar ciertas cosas, imágenes, bueno, incluso basadas en figuras arqueológicas, de sus diosas y tal. Y que justamente al principio, las primeras imágenes, de hecho yo estaba viendo un estudio arqueológico, el primer, aquí en que se encontró, o sea, la figura, la reproducción de un retrato, o sea, más antiguo que hay aquí en Europa, es una imagen de una mujer también. Ese sentido se fue encontrado en la zona de los Balcanes, ¿sabes? Y después las que se ven en Presidente Fértil y todo siempre son imágenes de mujeres. Hubo evidentemente ahí un cambio de Es posible que como siempre, ¿no? pero claro, históricamente... Sí, para mí yo como que lo relaciono también como con el sometimiento de la naturaleza. Como que va en paralelo y creo que la mujer está muy también unida, ¿no? A la tierra y como que... Sí, y al final coincide también con al final el pasar de ser una sociedad más de nómada, más dejarse llevar por las naturalezas, ¿no? De las estaciones, una sociedad nómada, se va desplazando siguiendo a los tiempos de la naturaleza, de hacer una zona de asentamiento, doblegar a la naturaleza. Y bueno, pues mira, y eso también cuadra bastante, ¿no? Con eso, doblegas a la naturaleza, doblegas esa naturaleza de la mujer también. ¿No? Sí. Bueno, a veces por desconocimiento, otras veces con conocimiento de causa se ha perdido, ¿no? A lo largo de la historia. Igual esos momentos, esos hitos que igual también podían haber servido de referencia para la siguiente. Bueno, que te dan vestigios de algo, pues no habría más evidencia que esa. Y sí que hubo descubrimientos, un montón de ellos. Una pastora en el Neolítico, después una princesa que era guerrera, por lo visto era muy habitual en Reino Vikingo. Y tal, y bueno, claro, decía los vikingos, tal, no sé qué, claro, todos son momentos, ¿no? Intersecciones, y después el orden del poder del momento y cómo utilizar, ¿no? Las cuerdas. Pero, claro. Hola, ¿qué estamos? Sí, jo, a mí me parece súper interesante, como que me gustaría que siguieras hablando ahí, y como también me traen ganas, que tengo libros y no los leí. No, es verdad, que tú lo tienes en catalán, ¿no? Además. No, en ya, castellano. sí, ya Vale, lo vale. tenés. Pero como que ahora, o sea, aparte de tener mucho interés, también a nivel histórico, como wow, como que vamos a ver un poco más, ¿no? ¿Qué pasó todo esa época? Como, cómo nos cambió Sí. ¿no? Como, sí, todas esas culturas que estaban ahí, como, sí, el cristianismo, ¿no? Como arrasó con todo y, sí. Y documentos, los documentos, es fácil de acceder a ellos, porque cuando hablabas de los monasterios y tal,
órdenes religiosas, pues por ejemplo, en Tui también, la archidiócesis de Tui, por lo menos tiene una biblioteca en Do. Pero claro, parece ser que si la apetece te la enseñas, si no, no. Ah, vale. Salvo que vayas... Claro, igual con una historiadora es más fácil también, claro. Claro. Pues, O sea, pero es fácil de acceder, O ¿no? sea, Si eres una persona que se ve que está... También que yo entendí mira. que si tienes DNI de Tui te lo pones mucho más fácil para mí. Ah, sí. Sí. No, ahí no. ya Claro, por lo menos en Galicia, y imagino que en Cataluña también lo mismo. A través de los documentos religiosos, ¿cómo puedes descubrir la historia de estos últimos siglos? Sí, 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 sí. Sí, y de hecho, pues mira, antes hablaba el compañero del tema de las tierras. Aquí, hasta hace nada, los documentos eran privados, o sea, hay muchísimos documentos que solamente los tienen en esas partijas antiguas y tal, y era todo pasado por lo eclesiástico. Vale. Vale. Claro, en el archivo, o sea, el archivo oficial de la ciudad de Barcelona es muy fácil acceder, o sea, solo tienes que acceder con un DNI y ya está, no tienes que decir que eres historiadora ni nada, o sea, simplemente te identificas o con un pasaporte o con un DNI y te entregan la documentación, o sea, no te la puedes llevar, la tienes que ver en el lugar. Y claro, yo los lugares que he ido son como muy oficiales, entonces... No, siempre que hayas tenido un DNI, pero claro, luego es verdad que no sé, este lugar que decís, claro, yo no lo conozco. Sí, pero sí que sé que hay lugares en que acceder a documentación es difícil. No te lo ponen fácil, pero yo he accedido Sí. Porque es en Ourense, claro. precisamente, con mucha de tu apertura. título, que hablas es de que eso pertenece a la iglesia, o Sí, esos son sí, archivos que aún están Ya. bajo ese control. O sea, Ya, claro. esos archivos que Esperan, tú pues, sí, bueno, claro, puede siempre y cuando. Sí, claro. Es como los archivos militares, si te vas a la Escuela Naval de Marín y quieres ver el tema de la represión franquista, no te lo ponen nada fácil, eso es el otro. Sí. En Galicia, ese tema, cuando quieres meterte aquí, y sobre todo sobre el tema del franquismo, te lo ponen bastante complicado. Claro. Y la iglesia y las instituciones, los archivos que están bajo, hombre, igual los archivos más públicos que dependen de un ayuntamiento o de Asunta o algo así, las son de más tienen bajo custodia de... Claro, de algún organismo en concreto es más difícil. Más complicado. Sí. Y luego solo una pregunta. ¿Queda algo de esos edificios? Ah, Casa de las egipcias. Sí, la casa de las egipciacas, pues sí, está en la calle, o sea, si alguna vez queréis ir a Barcelona o queréis decirle a alguien, en el barrio del Raval está la calle que se llama Casa de las Egipciacas y justamente allí no se sabe muy bien, o sea, yo creo que estaba de mano derecha porque la calle es muy cortita, es una cuadra. Y se sabe que estaba allí. Y por eso se llama así, porque de hecho estaba al lado del Hospital de la Santa Creu, que se construyó después, y el Hospital de la Santa Creu actualmente es la Biblioteca de Cataluña. Entonces se sabe que estaba allí. Sí. Voy a coger el barco, entonces me despido de ella. Muchas gracias. ¿Y sabes por qué se llamaba egipciaca? Porque yo cuando lo vi, cogí el libro, dije, egipciaca, esto también con la cara. Sí. Egipto, las pirámides, ¿sabes? Sí. Nombre. Viene de Egipto. Pues hay uno de los capítulos que explicó pues toda la leyenda que hay y de dónde viene. Ahí todavía no lo Pues sí, ahí justo está más para el final el capítulo. Y viene de Santa María Egipciaca. Santa María Egipciaca forma parte dentro del cristianismo está el cristianismo de la parte occidental y el cristianismo de la parte no occidental, que sería Grecia, Turquía, etcétera. Entonces, dentro del cristianismo sabéis que hay como varias leyendas o varios mitos, por ejemplo, por un lado está María Magdalena, que hay historias, ¿no? Al final el cristianismo está basado en historias que algunas personas dicen que son verdad, otras personas dicen que no son verdad, ahí yo ya no me meto. Santa María Egipciaca es otra de estas historias, y entonces Santa María Egipciaca fue una mujer que nació en Egipto,
forma parte de la primera historia del cristianismo, que se le llama este cristianismo más asceta. Y ahora os explicaré por qué esto de asceta. Y entonces Santa María, Santa María, que en ese momento era María de Egipto, pues la leyenda, porque hay dos leyendas. Entonces, la leyenda original dice que ella ejercía su sexualidad de manera muy libre. Y entonces que se subió a un barco con peregrinos que iban a Palestina y que cuando se bajó en Palestina quiso entrar a un templo sagrado y que no le dejaron entrar, que una fuerza no la dejó entrar. Y que entonces escuchó la voz de una mujer, que se entiende que era la Virgen María, y que le dijo que ella sabía ya por qué no podía entrar. Y entonces ella, cuando recibió este mensaje, pues se fue al desierto del Jordán y se fue allí al desierto a redimirse de sus pecados. Entonces, cuando he dicho asceta, es este primero cristianismo que es más asceta, que es más de que caminaban y que la figura del desierto era muy real. Y entonces ella se fue al desierto a redimirse de sus pecados y entonces apareció un monje, también de estos que caminaban y tal, que se llama Zosimas, y entonces la encontró y entonces María le explicó su vida y entonces Zosimas se volvió a, no sé, ahora mismo no sé dónde era, pero volvió a su lugar de origen y cuando volvió al desierto para decirle que de alguna manera ya había redimido sus pecados, tiene una figura, no sé, que bueno, que ya no era pecadora, digamos, pues resulta que se la encontró muerta. Y se encontró con una nota que decía que por favor él explicase su historia, que explicase su historia al resto de las personas como para que la gente supiera su historia y la conociera. Entonces, esto es lo que dice la leyenda original. La leyenda que llegó más por el cristianismo de este otro lado dice que ella era una trabajadora sexual, que cuando se subió al barco con los peregrinos, ella para pagarse el barco pues siguió ejerciendo el trabajo sexual y que todo lo demás es lo mismo, ¿eh? Y que cuando llegó a Palestina entró en un lugar y ni la Virgen no le dejó entrar y todo el resto es lo mismo. Básicamente la diferencia es esta, que una dice que ella vivía libremente de su cuerpo o ejercía su sexualidad de manera libre y la otra dice que era trabajadora sexual. Y entonces de allí viene Santa María Egipciaca. Es en honor a esta mujer que... ¿Por qué en el cristianismo existen estas figuras? No solo es ella, sino también hay otras muchas. Y es porque el cristianismo, y aquí alguna persona me va a decir, pero tú estás dando por sentado de que es mentira. Yo no sé si es mentira o es verdad. Ahí no me meto. Lo que sí sé es que el cristianismo utilizaba estas historias de mujeres para poder ejemplizar a las mujeres, porque al final la historia de la Virgen María es un poco surrealista si la vemos, ¿no? Entonces, claro, necesitan historias no tan surrealistas para poder decir, mira, existió una mujer que se llama María Egipciaca, que hizo esto, que era pecadora y que luego ella se fue al desierto a redimirse de sus pecados. Y entonces esto llega de una manera diferente a una mujer más rasa, ¿no? Que la historia de la Virgen María, que es un poco surrealista. Entonces, bueno, tal como existía María Magdalena y otras, pues es Santa María Egipciaca. Y entonces se sabe que en la puerta de la institución de Barcelona había una piedra que representaba a Santa María Egipciaca, una pequeña escultura que la representaba a ella. Y de hecho hay algunos cuadros, ¿eh? Sí, creo que no los pusimos ninguno en el libro porque son todos horrendos, son todos muy feos, ¿no? Pero hay representaciones de Santa María Egipciaca que podéis encontrar ahí en internet y son todos muy feos porque, bueno, ya no digo más, son todos horribles. Entonces, bueno, nada, esto sí. Es un nombre bastante irónico teniendo en cuenta que de las tres culturas de la época, la romana, la egipcia y la griega, la egipcia era la más permisiva. Pues mira, pues sí, total, que la hayan situado allí, ¿no? ¿Dices? Pues sí, la han situado allí. Sí, sí. Y ahí viene el nombre de Santa María Egipciaca. Sí. Sí, sí, las figuras de las pecadoras, se llaman las pecadoras.
redimidas o redentoras, porque luego al final ellas sabían como ya vuelto no pecadoras, ¿no? Se habían arrepentido. Por eso también lo de la casa de las arrepentidas viene también de toda esta cultura del arrepentimiento. Ah, mira. Sí. Vale, chao, que vaya muy bien, encantada. Sí, también el capítulo está ahí en análisis porque es muy bonito. También hay como varias filósofas feministas que han estado analizando esta leyenda y es muy rico todo lo que han analizado. Yo ahora también digo 4 pinceladas, pero es súper rico porque muchas de ellas también dicen que en algunas representaciones ella sale como una vieja y utiliza esta palabra de manera consciente, porque es lo que sale en los cuadros, no es mi intención, pero como una vieja decrépita. O sea, entonces es muy curioso cómo algunos cuadros quieren representarla así, y esto también tiene que ver con una idea muy específica, ¿no? De enseñar a esta mujer pecadora. Sale también desnuda. Bueno, no quiero hablar más porque es muy feo, así no vale la pena hablar de esto, pero sí que hay unos análisis muy bonitos que yo justamente explico en el capítulo, que hay estas filósofas que se han dedicado a estudiar en profundidad esta leyenda y las diferentes leyendas, y también hacen un análisis muy bonito del placer. Y bueno, también dicen de que sea la Virgen María y no sea que haya escuchado a Dios. O sea, como que también hay cosas allí también un poco a profundizar y a debatir. Y no sé, tengo curiosidad por vuestro equipillo de aquí. Si queréis decir algo, que tú venías con esta idea de también la diferencia de los castigos. Sí. En general me sorprendió la manera que tienes de hablar de trabajo sexual en ese momento, porque dado que, tal y como decías, acababan ahí como última opción y porque o no conseguían casarse o no conseguían, y literalmente por necesidad, no lo veo tal cual. Es supervivencia, ¿no? ¿Cómo? Es supervivencia, ¿no? Ah, que lo ves como supervivencia y lo ves como más amplio. Es que es, claro. Sí, porque al final, si el marido se iba a la mar y la dejaba sin dinero, ¿qué iba a hacer ella? Exacto, total. Entonces no es trabajo, es que dices supervivencia. Vale, que dices que es que Sí, el término, como que vale, por el término. no sí, me sí. cerraba, la verdad. Vale. Sí, me parece muy bien, ¿eh? Sí, lo escucho. No, claro. Que me sorprendió el uso del término. Sí. Me tocó. Claro, porque he utilizado como quizá más una terminología contemporánea para hablar de eso. Sé que este tema también es un debate. Este es un gran debate. Y sé que este es otro de los grandes debates que hay actualmente. Y sí, pues entiendo que te haya chocado. Claro. Y tú dices que estaría como más alineado de decir que un tema de supervivencia, más que de trabajo. Claro, es que no te dejo. O sea, no te Sí, otra total. literalmente. Entonces era o eso o morir. Total, sí. Estoy de acuerdo. ¿Todavía tienes alguna que, como manera de independencia, entiendo, como la única manera, ese era el único trabajo que... Sí. Ese trabajo en la Edad Media también es complicado plantearlo así. Porque en realidad el término trabajo, o sea, clase trabajadora, más bien viene con el origen del capitalismo, plusvalía, salario, y a mí voy a acompañar un poco bastante el término, porque más allá de que me sonó, anacronista, porque es un término que se está usando actualmente para algo que en ese momento no existía, también, por más que que no estoy de acuerdo porque soy abolicionista de la prostitución, pero trasladarlo hacia atrás no me parece que... Te iba a preguntar, de hecho, por el marco teórico, ¿no? También obviamente se impulsó con el marxismo y no... Pero entonces tú consideras que las mujeres artesanas no trabajaban. No, porque en realidad si eran propietarias de sus medios de producción ya estamos hablando de otro tipo de, como más de campesinado, o puede haber siervos, pero clase trabajadora en sí, en la Edad Media no.
Ya, yo no he utilizado el concepto de clase trabajadora, ¿eh? Pero trabajadoras sexuales viene englobado eso. Sí, o sea, yo, totalmente estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo de que no os parece adecuado que haya utilizado el tema de trabajo sexual para estas mujeres. Yo esto lo escucho, pero me estás diciendo que no estás de acuerdo en que utilice el concepto de trabajo para la Edad Media. Claro, o sea, de clase trabajadora. No, pero yo he dicho clase trabajadora. Yo he dicho que trabajan. No, pero habías dicho también unas mujeres que no solo de la prostitución, pero que trabajaban. Claro, las mujeres artesanas que eran tejedoras, para mí son mujeres que trabajan. Y además, mucho del artesanado funcionaba con tenían esclavos. Sí, pero si ya tenían, o sea, yo asocio, por ahí sí, trabajo como término aislado, sí, pero Vale. ya, yo te había entendido, o por ahí lo entendí mal, como gente que se proletarizaba y no... No, yo ahí no entro. Yo no entro porque es un pantano al cual yo no quiero entrar. O sea, yo el tema de clase trabajadora no lo utilizo en ningún momento en el libro, para nada. Bueno, mi confusión vino también por lo de las trabajadoras sexuales. Vale, entonces, sí, entiendo. Ahí como que yo traté de asociar y digo, ¿pero cómo? O sea, claro, sí que en el libro digo, utilizo los dos, utilizo prostitución y trabajo sexual. Y esto lo he querido hacer para respetar un poco el debate que hay actualmente. Y sé que aquí hay varias personas que estáis representando este debate. Y muy gracias por traerlo, ¿eh? Entonces yo no utilizo ambas palabras, prostitución o trabajo sexual, y entiendo que esto genere el ruido que está generando, ¿eh? No utilizo el concepto de clase trabajadora porque no quiero entrar ahí, pero sí que considero que es trabajo, o sea, que las artesanas trabajaban. Esto sí que lo considero. A trabajar, qué sé yo, el campo ya es un trabajo, pero bueno, hay que diferenciar si son propietarios de sus medios de producción, si trabajan para ellas mismas, o sea, sí. Si trabajan en el campo para ellas, para un señor feudal, o sea, en ese sentido. Sí, total. Bueno, sí, estoy de acuerdo con esto. Nunca trabajaban para ellas, porque de hecho en cuanto el marido faltaba, se le quitaba el medio, entonces siempre trabajaban para el marido. Para ellas nunca. Para el hombre. Claro. El marido, el padre. Sí, la familia, pero ni siquiera era como de ellas en ningún momento, por eso se les quitaba. Bueno, más o menos, ¿eh? O sea, yo creo que sí que en el mundo del artesanado, ¿eh? En el mundo del artesanado, que es un mundo muy concreto, sí que ellas trabajaban también para ellas, ¿eh? O sea, era una economía familiar. O sea, tenemos que entenderlo como una economía familiar. Pagan tributos también, o sea, me imagino, ¿no? Las artesanas. Sí. También un rollo muy... Todo el tema del tributaje existe. Todo el mundo tributaba. Pero sí que es verdad que cuando empiezan a haber estos cambios, sí que de alguna manera empieza a haber esta peculiaridad que tú estás trayendo. Pero sí que justamente dentro del mundo, o sea, de hecho muchas de las artesanas te dicen que vivían de manera más libre que las nobles, porque las nobles están supeditadas a toda una reglamentación muy estricta. Y en cambio muchas mujeres artesanas, estoy hablando muy en concreto también de aquí, pero sí que podían vivir como, bueno, o sea, también por la documentación que han trabajado estas historiadoras que os nombro, tenían bastante libertad. Pero sí que luego cuando se da esta particularidad sí que ya dejan de tener esta importancia. Y tenemos que entender que son economías familiares, o sea, es como, bueno, también esto ha cambiado, ¿no? Ahora sí que todo el tema individual está mucho más presente, a pesar de que finalmente la familia de alguna manera sigue siendo parte del sostén, aunque no lo veamos así. Y también las personas que no tienen familia esto lo notan muchísimo, sean porque sean migrantes o sea porque se hayan quedado sin familias. Pero en esa época estaba mucho más en una economía más familiar, sí. Pero bueno, gracias por traer el debate que había nombrado. Tú igual querías como traer la otra voz. Vale, que igual querías decir que eran mujeres que trabajaban, ¿no? Sí, que digo que si era el único oficio que no dependía de un hombre, quizás una manera de independencia, no lo sé. Sí, y bueno, tú estás trayendo la otra voz, que yo estoy segura que aquí hay voces que no están de acuerdo, pero quería darle también voz para que no se quedase ahí apagada. Sí. Y bueno, pues sí, esto ha sido una de las cosas que yo cuando empecé a escribir el libro dije, mierda, ¿qué hago con este tema? Porque claro, dije,
este es un tema muy caliente. Y entonces, bueno, al final pues puse esto, prostitución y trabajo sexual, y dije, bueno, pues es un poco como intenté respetar las dos corrientes, pero bueno, gracias también por los apuntes, y es un tema muy, muy importante. Mm, mm. No sé si queréis decir algo más también en línea así de crítica, que ya ha empezado a salir, es importante también. No, a mí tampoco me gusta decirle prostitutas, sino mujeres prostituidas. O en situación de prostitución. O en situación de prostitución. Sí, eso también lo pongo en el libro. Utilizo las tres. De esta me he olvidado. Perdón. Sí, o mujeres en situación de prostitución. Digo, mujeres en situación de prostitución. Utilizo estas tres. Sí. Mm. Para matizar, yo creo que eso de un trabajo, una actividad que no está supeditada al hombre, o sea, la prostitución siempre está supeditada al hombre, directa o indirectamente, o sea, claro, al final es complicado eso de una forma u otra, ¿sabes? Lo quería decir desde el punto de vista que no sé, quizás también me pregunto. Entiendo igual por dónde vas, Me pregunto también si había grupos de mujeres que consiguieran vivir al margen de esas, o sea, que marcaba la sociedad. Sí, había mujeres. De hecho, Margarita Porete es una de ellas, porque Margarita Porete representa una corriente que se llama las beatas o las beguinas, que de hecho hay como un insulto de eres como una beata o algo así, no sé si ahora se dice mucho, pero antes se decía. Y justamente de esto eres como una beata, que es como un insulto, viene justamente de estas historias de las beguinas, ¿no? Y en el libro también lo explico sobre ellas. Las beguinas fueron una corriente de mujeres que también es sustrato europeo. Es una corriente que se da en todo en Europa occidental, y son mujeres que han decidido vivir al margen de estas políticas matrimoniales y de estas políticas, en relación al hombre, y son mujeres que viajan solas o viajan en grupo y se dedican a enseñar. Generalmente muchas de ellas eran artesanas en el sentido de que eran caligrafistas o trabajaban con el vidrio o enseñaban, y entonces se dedicaban a ir por los pueblos enseñando a otras mujeres. Esto está súper documentado, hay mucha bibliografía sobre esto. Y se dedicaban a enseñar, y en concreto se dice que Margarita Porete justamente era una beguina también. Hay un parágrafo muy bonito en el libro que justamente copio de cómo hay unos señoros medievales muy importantes que justamente hablan de la peligrosidad de estas mujeres. Y dice, se sabe que hay mujeres que van solas por los caminos, que son llamadas beguinas y tal, y entonces explican cómo estas mujeres son muy peligrosas, porque además otras de las cosas que hacían es que predicaban también. Ellas eran católicas, o bueno, eran cristianas. Lo que pasa es que predicaban según su palabra, según su entendimiento. Entonces, en esa época todo pasaba por los curas y pasaba en latín, y ellas predicaban en su lengua materna y su entendimiento sobre la Biblia. Entonces también las ven como peligrosas porque hablan en sus lenguas maternas, no están hablando en latín, y luego porque están haciendo una libre interpretación de la Biblia. Que esto es una de las tantas cosas que hacían, porque no solo hacían esto. Y entonces las beguinas, pues al final, cuando este cristianismo ortodoxo acaba ganando, una de las cosas que hace es como perseguirlas, saca concilios en los cuales las entiende como herejes. Por eso también Margarita Porete fue quemada, y algunas de ellas acaban creando conventos donde poder vivir como dentro de esta reglamentación. Y hay una de ellas que es una alemana, que ahora no me acordaré su nombre, pero que ella crea este convento en el cual ellas pueden vivir. Bueno, de hecho ella se sabe también que era lesbiana, y hay toda una documentación con otras mujeres también muy bonita. Y a ella finalmente también la acaban acusando y la acaban persiguiendo, y acaban haciendo que su convento al final acabe un poco cambiando la reglamentación. Sin embargo, se puede hablar como de una victoria, porque hasta que ella no murió, ella pudo garantizar que dentro de las puertas de su convento viviesen como ellas querían, y predicasen como ellas querían, y viviesen su deseo como ellas querían.
Y entonces, por un lado están estas beguinas, luego están muchos conventos, que esto igual a veces es un poco difícil de entender, porque muchas veces tenemos una idea de las monjas muy concreta, que esta idea es real, porque las monjas han hecho mucho daño. Pero también en esa época muchos de los conventos también eran una manera que eran mujeres de la nobleza, porque para entrar en un convento tenías que pagar una dote, eran mujeres de la nobleza que no querían estar supeditadas al matrimonio y que entraban allí para poder vivir entre mujeres, y era un lugar donde ellas aprendían a leer, era un lugar donde ellas aprendían a escribir, y era un lugar donde ellas también tocaban música y podían vivir de otra manera. Entonces, algunos conventos son leídos también como estos espacios. Y luego hay otra figura que se llaman las muradas, que son mujeres que al lado de pequeñas ermitas o al lado de conventos, esto es muy peninsular, no sé si también existía a nivel europeo, pero ellas se autoencerraban, por eso se llamaban las muradas, y vivían vivían como de la caridad de las personas. Entonces ellas se ponían, o sea, si había una ermita o un convento, ellas en un anexo que se hacía muy pequeñito, o sea, había una ventana con acceso a la afuera, y a través de esa ventana ellas hablaban con la gente y la gente les daba comida y agua, y ellas esto lo vivían de manera libre, porque lo hacían ellas porque querían. Entonces era como una manera de vivir su amor por Dios, porque también es verdad que eran creyentes, entonces decían que ellas vivían de esta manera su conexión con Dios y propagaban también la palabra de Dios a las personas que se acercaban. Y estas se llamaban las muradas, y también eran mujeres, también la mayor parte de las muradas eran mujeres de la nobleza que querían vivir así, de esta manera, su vida. Estas son un poco como, seguramente habrían otras y quizá me estoy olvidando, pero estas son las tres, así que podía decirte. Y luego hay una mujer muy bonita que expliqué en Pontevedra, que ella es de Barcelona, que ella consiguió, porque ella no venía de la nobleza, pero consiguió ser maestra de mujeres que sí que venían del artesanado alto o de la nobleza, y ella creó como una especie como de escuela de mujeres en Barcelona. Entonces, las familias le daban el tutelaje a ella para que enseñara a estas chicas, y estas chicas pasaban bajo su tutelaje, y muchas de estas chicas, gracias a ella consiguió que a través de, bueno, es un poco complicado de explicar, pero a través justamente del tema de la dote, porque o sea, si tu familia te decía, tú te tienes que casar con fulanito, y tú decías que no, tu familia te quitaba la dote. O sea, eso era automático. Entonces, ella consiguió que estas mujeres, incluso algunas de ellas, se quedasen con ella a seguir enseñando, y otras consiguió que no se casasen con las personas que su familia quería que se casasen. Y esto es como un ejemplo también de decepciones que había también de poder saltar este tipo de... Y ella, de hecho, murió sin haberse casado ni nada con nadie, y murió viuda, y es un caso muy bonito. No sé si hay alguna cosa más. Y no sé, igual por lo del marco teórico que me decías, el marco teórico que lo aclaró en el primer capítulo, o sea, yo vengo del anarquismo, o sea, es como eres anarquista y es feminista, bueno, es feminista, pero feminista en plural, porque sí que como que, o sea, como de varias corrientes feministas, y es de colonial también, o sea, la base, o sea, ahora mismo yo me siento como, estoy profundizando mucho en el decolonialismo, y estoy más metida. De hecho, a veces cuando digo que me siento feminista o anarquista, siento que hace un poco de ruido, pero no, pero en realidad sí, también vengo de una base antiimperialista muy, muy fuerte por todo el bagaje familiar. Entonces, bueno, un poco veo de toda esta parte de los anarquismos, o del anarquismo, de los feminismos, del movimiento decolonial, y también del antiimperialismo. Sí. Y esto, un poco es el contexto, el marco
teórico. Foucault también. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con Foucault, ¿eh? Yo tampoco. No tenía la promesa. Yo no estoy de acuerdo con Foucault. La concepción Sí, no. que habla mucho de poder y que está muy de moda, justamente es Foucault, ¿no? Sí, no. Yo, o sea, como hablo de Foucault, porque al final él ha teorizado mucho y ha hablado mucho sobre el castigo y sobre las prisiones, ¿no? Pero es como... Es un poco ver con estas investigaciones, y no solo la mía, sino de que no. En este caso, con el castigo, bueno, lo que tú decías, con el castigo a los cuerpos líquidos como mujeres no es lo que él pensaba. Sí. Y bueno, ¿cómo estáis con el tema del debate que hemos sacado? ¿Estáis bien o no? Porque, no sé, ¿tú cómo estás? No, Quizá tu voz era la que menos resonaba, entonces quiero saber cómo estás. Vale. Debate siempre. Sí, siempre hay debate. Vale, no, porque como... Yo pensaba desde una perspectiva de, yo qué sé, de media dentro de... Vale. Bueno, por atrás tú has llegado más tarde, pero bueno, si te quieres añadir también, te estamos cerrando, pero si quieres decir algo. Más bien el de escuchando un poco el debate de cómo había ido todo, ya que llegamos tan tarde. ¿Tenéis el libro ahí? Bueno, pues nada, si os parece podemos cerrar. ¿Os parece? ¿Sí? Sí, vale, pues por mi parte os agradezco muchísimo todo y muchísimas gracias. No sé. Yo quería decir eso, bueno, agradecer al Sol y bueno, decir que nosotros seguimos con las jornadas estas, que el miércoles tenemos una charla que va a ser en La Contenedora, que viene Suja Nayar, que es una activista palestina, a hablarnos de la mujer en Palestina, justamente, que es algo que, de hecho, bueno, dentro de todas las víctimas que hay, pues claro, la mujer es la que ve morir a sus hijos ahí, a sus hermanos, o sea, es algo horrible, todos sabemos lo que está pasando, y bueno, tener una mirada sobre ese tema femenina, pues creo que es algo muy valioso hoy en día y que todos tenemos que pasar por ello, sobre todo en estos momentos que lo que estamos viendo es absolutamente horrible. O sea, yo ya en estos momentos, yo ya dudo, porque claro, siempre hablamos de la humanidad, no sé qué, pero claro, para mí lo que es hoy en día la humanidad, hablamos de la humanidad como algo bueno. No sé en qué evidencia científica nos basamos, porque la evidencia científica es totalmente lo contrario. O sea, si existe la humanidad, es capaz absolutamente de lo más hermoso, pero lo más siniestro y horrible a la vez. O sea, no hay un concepto de humanidad que sea puro y sin más, ¿no? Entonces, bueno, creo que si no queremos... Hace unos días se viralizó un vídeo de unos soldados iraníes que, o sea, iraníes, aquí ya. Que tiraron una bomba para una revelación de género del bebé de uno de ellos. Sí, los usan con color. Es que la deshumanización es absoluta. O sea, pero lo viven desde su más tierna infancia. O sea, que también son víctimas esta gente, entiendo yo, hasta cierto. O sea, por lo horrible que o sea, yo evidentemente no, pero son víctimas de ese propio Estado que les está envenenando desde su más tierna infancia para convertirse en máquinas psicópatas que son capaces de los crímenes más aberrantes sin el más mínimo remordimiento. O sea, esa persona también la has matado de alguna forma, ¿no? También es una víctima de una forma. Obviamente no es una víctima como son los palestinos, son las verdaderas víctimas. O sea, que aquí no gana nadie lo que estamos viendo. De hecho, ayer mismo a una pediatra, Alaa Nayar se llama, la tía la dejó su marido, que también era el doctor, y la dejó en el hospital, que está en Al-Nasser, y se fue para su casa con los hijos, con sus 10 hijos. Al llegar les echaron una bomba, y esta pediatra tuvo que recibir en su urgencia a 9 de sus hijos carbonizados. Solo sobrevivía el mayor. El menor tenía 6 meses.
O sea, y eso pasa, y es lo que está pasando constantemente. O sea, y ahora mismo está pasando otra absoluta barbaridad. Y en algún momento, porque yo cuando empecé a ver esto, yo tengo 2 niños pequeños también, y yo es que me cansé de llorar viendo cosas. Yo hoy en día ya es que hasta lo he normalizado. Yo veo cosas horribles que vemos todos los días y hasta cierto punto ya dejas de sorprender. O sea, te sigue pareciendo horrible, pero ya perdiste hasta la capacidad de asombro. O sea, entonces, yo creo que hasta nosotros nos estamos volviendo también nos están deshumanizando un poco en todo este proceso. O sea, esto es o sea, no, yo no me explico cómo puede estar pasando esto, porque claro, lo que decía, ¿no? Lo que pasó con el nazismo y todo eso. No había redes, o sea, no lo podían ver en 4K como lo estamos viendo hoy en día. Y que así todo, claro, dices, y muchas veces se plantea como argumento, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se supiera lo que tal? Pues mira, lo estamos viendo ahora, lo que hubiera pasado es absolutamente nada, es justificar a los nazis. Porque todo eso que se justifica, además un Estado como Israel que se fundó en el terrorismo, porque todos esos mismos argumentos del Estado de Israel, bueno, yo creo que estoy contando nada nuevo, es que todo a mí se me ponen... ¿Qué estás embalando? Claro, yo me vengo, pero claro, todo, o sea, el primer ministro de Israel fue un terrorista de Lehi y Irgun, estos grupos terroristas que hacían actos terroristas en Palestina bajo el mandato británico, que era un mandato administrativo, pues eran grupos terroristas. O sea, todo esto que dicen, no, es que, pues, en el gueto de Varsovia estaba la resistencia judía armada, que tenía sus túneles y también resistía, porque quien está ahí, más allá de que yo, o sea, no voy a ser un acólito de Hamás, evidentemente, porque ideológicamente está en las antípodas, pero cualquier pueblo está ocupado, tiene derecho a una resistencia armada. Bueno, no me lío más. Quería decir que seguimos con las jornadas, es que claro, seguimos con las jornadas, el miércoles viene Suja y luego que tenemos 2 jornadas más. Para quien le interesaba el tema de la mujer y que les hablaba del tema de la represión en la mujer, por ejemplo, en Galicia, tenemos una charla de Aurora Marco, que es una historiadora, tiene varios libros sobre el tema y viene a hablarnos, de hecho tiene un libro homónimo que es La mujer gallega en la guerrilla antifranquista. Y ahí se hablan, claro, de todas las barbaridades que se hacían, que más o menos es la misma metodología. O sea, la mujer durante el franquismo, evidentemente, estaba infantilizada, no tenía. Y después las aberraciones que se les hacían, que a los hombres también se les torturaba, ¿no? A los republicanos y se los fusilaba, pero a las mujeres se les hacían actos humillantes, como aquí en Galicia, que fue un experimento, porque aquí fueron los primeros sitios que cayó, digamos, y que se usó de experimento para luego llevar esas barbaridades al resto de la península, que era, por ejemplo, estas mujeres maridas, hijas de rojos o lo que sea, de raparles el pelo, darles aceite de ricino y pasearlas por el pueblo para humillarlas ahí, que se cagaran encima delante de todo el pueblo mientras les arrojaban piedras o lo que sea, cualquier insulto, y después les quedan marcadas de por vida, claro. Y bueno, y muchas mujeres de esas, a pesar de poder enfrentarse, se metieron en la guerrilla antifranquista, dando alojamiento a guerrilleros, ayudando en huidas, en los BOUs, aquí en Vigo hubo varias huidas, y bueno, tenemos esa charla sobre eso. Pero el miércoles es sobre todo. Perdón, que me lío todo de paz, es que me la sangre. Muchas gracias, Paula. Gracias.